Bueno, amados, hoy vamos a empezar una serie. Luego terminamos con la serie de los 5 solas, esos 5 fundamentos de ayer para la iglesia de hoy. Terminamos el mes de octubre, el mes de la Reforma. El día 31 celebramos el Día de la Reforma, es un aniversario del inicio de esa renovación de la iglesia, ¿no? Pero hoy quería ver, porque esto fue también un poco de las preguntas que me fueron llegando a lo largo de todo este tiempo sobre algunos temas del Evangelio de Juan. ¿Y por qué no hacer una serie sobre el Evangelio de Juan? Cosa que no habíamos hecho, habíamos tocado algunos temas así muy separados, lo habíamos visto algunas cosas, están en la serie, en esta serie puedes verlo, que habíamos hecho, ¿no es cierto? Hay otra serie también que se llama Encuentros con Jesús, que también lo habíamos visto. Y bueno, lo vimos, lo estudiamos cuando leímos el libro de Alejandro de Luca, Samaritana también, vimos el capítulo 4 completo, ¿no? del Evangelio de Juan. Pero quiero que nos podamos adentrar un poquito en el Evangelio de Juan y podamos entrar, por lo menos, rascar la superficie. No, en los sermones no se puede profundizar, pero sí me gustaría que nos llevemos herramientas para que después nosotros podamos en nuestra propia casa profundizar sobre el Evangelio de Juan. Y la serie se va a llamar así, Gracia y Verdad, descubriendo el Evangelio de Juan. Se llama así, ¿no? Sí, Gracia y Verdad. Porque a veces le voy cambiando el nombre, a veces pienso un nombre y después digo, no, estaría mejor. Y en este caso de entrada le había puesto verdad y gracia. Y después dije, no, si el Evangelio dice al revés, ¿para qué? Lleno de gracia y verdad, dice, ¿para qué lo voy a dar vuelta y voy a confundir a alguien? No, bueno, que se llama Gracia y Verdad, descubriendo el Evangelio de Juan. Es descubrir a Jesús. Y estos primeros sermones van a ser más o menos unos 4 sermones sobre la primera estrofa del Evangelio. Y precisamente esta se llama La palabra hecha carne, conociendo a Jesús, y nuestro texto va a ser Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Pero me gustaría que nos hagamos, para ver estos primeros textos, preguntarnos algo y hacernos una pregunta. ¿Qué existía antes de todo lo que conocemos? ¿Qué existía antes de que nada existiera? Es una pregunta que el hombre se ha hecho mucho. Es una pregunta que nos hacemos todos, creamos o no. ¿Qué había antes de todo esto? Esa pregunta que nos hacemos. ¿Cuál fue el primer paso en la creación del universo? ¿Cómo fue que todo se hizo? Y es una pregunta que difícilmente tenga respuesta. Tiene una respuesta espiritual, pero no tiene una respuesta científica, porque hay que ir muy atrás. La ciencia está impedida de poder entender dónde está el comienzo de todo. Pero a mí me gustaría que miráramos este Evangelio con ojos espirituales y que midamos este Evangelio a través del Espíritu y no del método científico y no a través de la ciencia. Porque no seríamos justos con el texto, no seríamos justos con los autores, con aquellos que escribieron, no lo escribieron a través del método científico, no lo escribieron a la luz de las nuevas, lo escribieron de la forma que ellos lo pudieron explicar. Este Evangelio de Juan empieza igual que empieza Génesis, empieza con todo un periodo de creación y todo, que no es justo verlo a través del método científico, y no es justo que nosotros nos sentemos desde la teología, desde la fe, desde nuestra creencia, desde lo que nosotros pensamos, a discutir con un científico. Porque evidentemente el científico tiene razón en lo que está diciendo. Me gusta ser una iglesia ortodoxa, puede ser, ¿no? Pero no me gusta una iglesia que discuta pavadas. No me gusta una ortodoxia al modo de Estados Unidos, donde en una escuela, en una secundaria, en una universidad, van los cristianos y les enseñan el creacionismo como método científico. Entonces, cuando tienen que enfrentarse con los dinosaurios, por ejemplo, dicen, no, lo que pasa es que Dios enterró esos huesos de dinosaurio para hacer confundir al hombre. Y esa es su respuesta ante el mundo. Y digo, y eso no es justo con la Biblia, y eso no es justo con la fe. Porque Dios da una respuesta certera, pero es
una certeza para nuestra fe y no para el método científico. Y me gustaría que veamos el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan tiene... Vieron que cada evangelio tiene como un animal, una imagen, ¿no? ¿Recuerdan? Ustedes, el de San Marcos tiene el león, ¿no? Y el de Juan es el águila. ¿Por qué? Porque Juan se atreve a más. Juan se atreve a elevar a Jesús por encima de todo. No ya como un superhéroe, porque Marcos lo muestra como un superhéroe. Prácticamente podría ser un Avenger, Jesús para Marcos. Es un superhéroe. Es más, no habría nada más fácil que hacer un guión para una historieta en el Evangelio de Marcos. Marcos lo muestra de esa manera, lo muestra siempre haciendo cosas. Siempre, es una cosa atrás de otra y es un golpe de efecto atrás de otro. Y Jesús estaba acá y después estaba allá y lo muestra como alguien poderoso, pero un hombre poderoso. Lo muestra como un hombre con superpoderes. Pero Juan se anima más, Juan se anima a llevarlo más allá de todo. Y él quiere profundizar en la identidad de Cristo. Y quiere profundizar en el ministerio y en la misión de Jesucristo. Y a través de las páginas vamos descubriendo esto que está solamente en Juan, que es el Verbo. El Verbo se hizo carne. Vemos eso. Y por eso esta serie de sermones nos va a guiar a través de los temas centrales de Juan, de cada tema en especial, y vamos a tratar de poder utilizar esos textos, esto que estamos viendo, para poder aplicarlo a nuestra vida y para poder vivirlos, porque el Evangelio se hace haciendo, se hace viviendo. Entonces, si uno ve el Evangelio de Juan, va a ver que lo primero tiene 4 estrofas. Son 4 estrofas. La primera estrofa, que es la que vamos a ver hoy, versículos 1 y 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esa es la primera estrofa. La segunda estrofa es: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Déjame meter algo ahí en el medio. Si usted ve, esto es un poema. Es un poema, tiene una cadencia. Tiene una cadencia de hablarlo. Posiblemente haya sido una canción, haya sido un himno. Esto, ¿no? Que se cantaba allá en el principio. ¿No? Pero fíjense que están esos... La poesía hebrea no tiene rima. No es que tenga rima. La poesía hebrea tiene contrapuntos. ¿No es cierto? Por 7 cosas pasa tal cosa, por eso yo voy a hacer tal otra. Hay como una causa y una consecuencia. Lo vemos a lo largo, en los salmos, en todos lados. Y acá lo mismo, ¿no? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Hay una causa y una consecuencia. Dice, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Es como que va cerrando. En el principio ya existía y él estaba con Dios en el principio. Son esos dos. Por lo general siempre es primera y cuarta estrofa, primer y cuarto verso, y después la segunda y el tercero tienen como cierta cadencia. Y acá lo mismo, en la segunda estrofa tenemos, por Él todas las cosas fueron creadas, pero sin Él nada de esto hubiese sido hecho. Fíjense que hay una cadencia. No sé si lo pueden apreciar. ¿Lo pueden ver eso? Así es la poesía hebrea. No es como las canciones que cantamos nosotros que tienen rimas, sino que tienen ese tipo de cadencia. Entonces dice, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Ahí está la cadencia. Y ahí después hay como un paréntesis, hace Juan, y nos dice, vino un hombre llamado Juan, que no es él, es Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, si vino a dar testimonio de la luz. Hay una cierta cadencia ahí de vuelta. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, una parte del verso, venía a este mundo. Ahí ven esa cosa. Y después pasamos a la tercera estrofa, versículo 10. A partir del versículo 10 tenemos una tercera estrofa. ¿Están, no, las estrofas ahí? ¿No? Ah, qué lástima. Bueno, agarren la Biblia, para eso la tienen. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció.
Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos, o esta persona, no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y pasamos a la cuarta estrofa. Quiero que lo vaya siguiendo en la Biblia. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí es donde yo le decía que el título yo lo había puesto al revés y digo, no, vamos a ponerlo como está en la Biblia. Juan dio testimonio de él y a voz en cuella proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Fíjense cómo Juan se anima a ir mucho más allá de los otros evangelios. Los otros evangelios cuentan la historia de lo que pasó, pero Juan se anima a más. Se eleva como el águila por encima de todo y ve a Jesús mucho más allá. Antes de que Juan existiera, él ya existía. Y sin embargo Juan era más grande en edad que Jesús, todos lo sabemos, ¿no? Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No es cierto? Gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esas son las 4 estrofas que tenemos y que tenemos que tener en mente porque es la que nos revela a este Jesús. Y lo que tenemos que pensar también es que torciendo estos textos de Juan es que aparecen muchas de las herejías y muchas de las sectas que tienen mayor poder sobre el mundo. ¿No es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, la secta de los testigos de Jehová. ¿No es cierto? Utilizan ese y el verbo era un Dios, le ponen ellos, ¿no? Se atreven a ponerle ese un. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Porque ahí utiliza algo, yo está en alguna de las prédicas, y Juan utiliza 2 verbos, hay dos expresiones. Una es la expresión ginomai, es una que utiliza, por ejemplo, antes de que Abraham fuese, por ejemplo, en ese texto, utiliza ginomai, que es llegar a ser. Y en el caso de Jesús, utiliza otro verbo en griego que no tiene nada que ver, que se utiliza únicamente para Dios, que se utiliza únicamente cuando se habla de Jesús, que es eimi, que es ser, existir. No es llegar a existir, es existir. Es esas las 2 grandes diferencias. Y cuando tuercen la palabra de Dios, meten un ginomai en donde debería haber un eimi. Meten un llegar a ser en aquel yo soy. Y ahí es cuando tuercen. ¿Por qué? Porque Jesús pasa a ser un ser creado. Vamos a ver este texto. Nuestro texto es ese. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Ese es nuestro texto. Entonces quiero que imaginemos por un momento la galaxia. Hoy, gracias a Dios, hay muchos, con estos grandes telescopios que tenemos, estos grandes observatorios, podemos ver galaxias que están a miles de millones de Dios. Podemos ver galaxias que ya no existen a lo mejor. Porque usted sabe que cuando ve el Sol ve el pasado, ¿no es cierto? La luz que nosotros vemos del Sol, hace 8 minutos que salió del Sol. Nosotros vemos el pasado. ¿Se entiende o no? No se entiende. No se comprende, pero es así. Uno ve estrellas que ya murieron. ¿No es cierto? O vemos estrellas que nacen, pero que ya están envejeciendo.
O sea que estamos en cierta forma mirando, y veamos eso, imaginemos las galaxias, las estrellas, los planetas, y entonces pensemos ahora en el poder, en la inteligencia, en la sabiduría que alguien debería tener para poder crear algo así. Cuando uno ve la naturaleza y ve las pequeñas cosas, ve el equilibrio que hay en todo, uno debería preguntarse qué inteligente que tiene que ser alguien para poder crear algo así. Nosotros nos asombramos en la Capilla Sixtina, miramos hacia el techo y vemos la creación de Dios y vemos la perfección de la imagen. O vemos a lo mejor el David de Miguel Ángel, hecho de mármol, de un solo bloque de mármol. Y se notan hasta las venas. Se notan hasta las venas del David de Miguel Ángel. Y uno dice, wow, Miguel Ángel es un genio. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo logró hacer algo así? Este tipo es inteligente, este tipo tiene estética, este tipo es inteligente. Ahora, imagínense el ser que creó todo ese organismo del cual Miguel Ángel solamente pudo dibujar la cáscara. Todo lo que está dentro. ¿Qué ser superior, qué ser tan inteligente, qué ser tan eterno, qué ser tan sabio tiene que ser para poder crear todo eso? Por eso Juan nos lleva hasta el principio, para que realmente podamos tener una imagen más auténtica de Jesús y le podamos dar la importancia que Él tiene. Por eso este verbo no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Esta verdad fundamental nos invita a adorar y a conocer más profundamente a Jesús. Vamos a ver tres puntos. El primero es el verbo eterno, el segundo es el verbo y la creación, y el tercero es el verbo y la revelación. Veamos el primer texto, que es Juan capítulo 1, versos 1 y 2. No, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Nos habla de una relación eterna. Pero no nos habla solamente de una relación eterna como, vos sabés que en el principio Jesús estaba con Dios, sino que se atreve a ir más allá. Nos explica la eternidad del verbo. Nos dice de la relación de Dios. Si Dios existía, el verbo existía. Isaías lo llama, en el capítulo 9 de Isaías lo llama a Jesús Padre Eterno. Y esto ya lo expliqué varias veces. Pero no importa, a veces la audiencia se renueva. Yo tengo como padre la misma cantidad de años que tiene mi hijo mayor. Mi hijo tiene 34 años, hace 34 años que soy padre. Antes no era padre. Ahora, si el padre es eterno, el hijo ¿cómo debe ser? Eterno. Porque si el padre siempre fue padre, siempre tuvo un hijo. No hubo un momento en el cual no tuviera un hijo, porque es eternamente padre. Y no va a haber nunca un momento en el cual Dios no tenga un hijo. Y por medio de ese hijo nosotros todos somos hijos porque fuimos adoptados gracias a eso. Pero por eso cuando hablamos de estas cosas que nos estamos corriendo la cola como el perro, ¿no es cierto? Nos traslada un poquito más a ver eso, ¿no? A una adoración más profunda de Jesús. Porque es el creador de todo. Porque es el que sostiene todo con su mano derecha. Por eso Juan va mucho más allá cuando dice que el verbo era Dios. Juan Calvino dice esto: Cristo es llamado el verbo porque es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Verbaliza. Dice que cuando uno habla, verbaliza, ¿verdad? ¿Es así? Cuando uno habla, verbaliza lo que le pasa. Cuando Dios habla, lo hace a través del Hijo. Por eso el Hijo es el verbo.
Por eso dice Colosenses 1, dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles. Y después dice, todo lo ha sido creado por medio de Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Todos oímos hablar de la teoría del caos. Bueno, pero en el caos hay una coherencia. Hay una coherencia que nosotros a veces no llegamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros vemos todo caótico, vemos todo como que, che, qué difícil que es de ordenar esto. Pero cuando uno mira mucho más allá, ve que hay una coherencia en todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es coherente. Y podríamos leer el texto de Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3. Dios muchas veces habló por el Hijo, ¿no? Todas esas cosas. Yo después igual lo voy a dejar los textos en el video abajo para que ustedes los repasen, nada más. No quiero extenderme leyendo tantos textos. Pero sí que hay textos para apoyar todo esto también, ¿no? Y eso nos tiene que traer esto de que Juan va más allá y nos dice que es el Creador, que es Dios, Él va más allá todavía, nos tiene que traer seguridad y esperanza. Nos tiene que traer seguridad y esperanza porque tenemos que reflexionar sobre la grandeza de Jesús. Sobre la grandeza de Jesús. Venimos hablando hace bastante tiempo sobre este Jesús al cual nosotros tenemos que imitar, que es el Jesús hombre. Nosotros no podemos imitar a este Jesús. Nosotros no podríamos crear universos. No somos Yahvé Juniors, como dijo algún trasnochado por ahí. No somos ni Jehová Juniors, ni somos pequeños dioses, ni tenemos nada de todas esas cosas. Lo que se nos pide es que nuestra imagen y semejanza sea del Cristo hombre. Que andemos como Él anduvo. Eso es lo que se nos está pidiendo. Pero esta mirada del Jesús Dios, del Jesús Pantocrator, del Jesús que rige todo con vara de hierro, del Jesús creador, eso nos lleva a una esperanza, a una seguridad. Y nos pone nuestra esperanza, nuestra fe sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas podemos aplicar esta verdad viviendo con la confianza en el poder de Dios. Si podemos entender este poder de Dios, el poder de Jesús, obrando en la creación, ¿cómo no va a poder acompañarme a mí? Si Él creó todo, y si en Él todas las cosas se combinan haciendo un todo coherente, como decía ese texto de Colosenses. Vamos al segundo punto, el verbo y la creación. Versículo 3, después lo vamos a ver la semana que viene otra vez, pero no importa. Veamos ahora el versículo 3, dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el agente de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Dios es espíritu, dicen, ¿no? Pero tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio del Hijo. Y el Hijo no hace nada si el Padre no lo hace. Hay una relación que nosotros no podemos entender. Yo no me voy a molestar en explicarla porque no la entiendo. Pero la creo. Porque a veces no es cuestión de entender las cosas, sino de creerlas. Y no quiere decir que uno tiene que andar por la vida como un tonto, dándose la cabeza contra la pared. Pero yo no entiendo la relación que hay entre Jesús y el Padre, y Jesús y el Espíritu, y el Espíritu y el Padre. Yo no lo puedo solucionar como muchas veces nos enseñan en los seminarios o nos enseñan en la escuela dominical, esa Trinidad donde ponen Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te ponen en el medio Dios, ¿no? Y después te dicen, no es. No es tan simple como eso. No es física cuántica, es espíritu. Las cosas del espíritu se han de entender a través del espíritu. Y no hay mucha razón para buscarle. El problema es cuando nos empezamos a enredar en todo ese tipo de cosas, entonces empezamos a hablar de metafísica y todo ese tipo de cosas, y empezamos a hablar y empezamos a querer entender todas esas cosas. Y nos olvidamos que algún día lo vamos a conocer y que lo importante no va a ser
Toda la metafísica que vos le metas en el medio, todo lo que vos entiendas, cómo funciona la Trinidad, todo, sino cuáles fueron las intenciones de tu corazón, tu amor con el prójimo. Porque como dice Jesús, por cuanto se lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Y es triste ver, después de 2000 años del sacrificio de Cristo en la cruz, un mundo que cada día es más cruel. En vez de ser un mundo que supuestamente tiene que ser más espiritual, cada vez tendiente más, la ciencia que cada vez descubre más cosas, nos lleva a ser más crueles a veces. Dice Gary Burke en un libro que es una serie de libros de comentarios de los distintos libros de la Biblia a través de la Biblia NBI. Y él dice que la creación no es solo un acto del pasado, sino una continua manifestación del poder de Cristo. No es algo que Dios hizo y lo dejó funcionando. Es algo que Dios hace. Porque Dios no tiene tiempo. No es que la creación no esté terminada, la creación esté terminada, pero es eterno. ¿Lo podemos entender? No lo podemos entender, yo no lo voy a explicar porque yo no lo sé. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creo que ese es el pasaje central de Génesis. No hay otro pasaje central. Cuando uno quiere entender la creación, entonces empiezan, no, porque este es el orden. Yo digo, no, miren, los textos como fueron armados en Génesis, hay textos que son muy posteriores, que se metieron ahí en el medio, muy posteriores cuando ya Israel era un reino, cuando Israel tenía a ese mito, que mito no es mentira, sino que mito quiere decir que es algo que sucedió, pero que no tenemos registros. No tenemos registros. Más que hasta Moisés y mucho más adelante de Moisés, no teníamos registros escritos. Teníamos solamente registros orales. Eran historias que se contaban a los hijos. Y le contarás esta historia a tus hijos. Está eso, está en la Biblia. Está esta cosa de que hay que recordárselo para que las nuevas generaciones no se olviden del Dios que tenían. Por eso cuando Moisés va a hablarle al pueblo que está preso en Egipto, que está esclavizado en Egipto, él le dice, vengo en nombre del Dios de vuestros padres. No les dice del Dios que ustedes tienen en los rollos. No, les dice, yo vengo en el nombre del Dios de sus padres. Y estamos hablando de ahí, de, no sé, 2000 años o 1500 años después de Abraham. ¿No es cierto? O sea, fíjense cuántos años eso pasó, es algo oral. Entonces Génesis tiene esas cosas que va metida. El sacerdote dijo, no, pero si yo pongo acá que Dios creó al hombre, varón y hombre lo creó, si yo dejo esto así, la mujer tendría los mismos derechos que yo y los sacerdotes somos todos hombres. No vamos a meter a una mujer acá. Entonces agarra y mete el texto ese de la costilla y pone todo eso. Y eso no quiere decir que sea mentira. Pero tenemos que verlo como una poesía, como una forma de tratar de explicar algo. Pero por eso es el texto para mí primordial de Génesis, es esto, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que importa. Que Dios creó, no sé si lo hizo a través del Big Bang, no sé si lo hizo a través de la expansión del universo, no sé si lo hizo a través de la evolución, no sé si somos todos como alguna vez, creo que fue Kepler que lo dijo, somos polvo de estrellas. No sé si realmente es así, no soy un científico, no quiero ser un científico, no tengo la capacidad intelectual para ser un científico, pero tengo la capacidad espiritual para poder entender esto, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es lo importante. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor, por el verbo, verbalizó. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Eso es lo importante. Pero Jesús está ahí en la creación. Por eso, por la palabra, y ahí podríamos decir, por Jesús. Por el verbo podríamos poner ahí en ese versículo, en ese del Salmo. Por eso tenemos que meditar en la maravilla de la creación y ver esos reflejos de Jesús, esos reflejos de la gloria de Dios
En la creación. En la creación. No el Mercedes-Benz, este último modelo, ni el Audi no sé cuánto, o el televisor más. La creación. ¿Qué es lo que intentan hacer en el cine? ¿Qué es lo que intentan hacer con los televisores cada vez más modernos? ¿Qué es lo que intentan hacer? Recrear la realidad, recrear algo que existe y que el televisor sea como si vos miraras por la ventana de tu casa y veas ese paisaje y lo veas como si estuvieras ahí. Y hoy todos estamos tratando de ver por la pantalla algo que Dios nos muestra afuera de nuestra casa, en el pasto que crece al lado de la zanja, que es algo increíble. Y por medio de esos reflejos poder darle el valor de las cosas. Esto es creación de Dios, lo tengo que cuidar. Soy mayordomo. Hay una mayordomía en el cristiano que debe ejercer. Somos responsables de la tierra. No como lo hace Greenpeace, que junta guita de todos lados, y ya sabemos que más un curro que otra cosa. Pero sí hacer actos. No rompamos las cosas, no destruyamos. Si sacamos un árbol de algún lado, plantemos otro. Porque cuando se haya talado el último árbol, cuando se haya envenenado el último río, cuando la última gota de oxígeno deje de existir, el hombre se va a dar cuenta que no puede comer dinero, que no puede respirar dinero, que no puede tomar dinero. ¿Qué va a hacer con todas sus riquezas? Por eso Dios nos llama a tener una conciencia ecológica. El Génesis tiene una profunda memoria ecológica. Y nos transmite eso, tenemos que cuidar el planeta. Lo creó Dios, es parte de la creación de Dios. ¿Cómo es la cosa? Te da la casa, no te podés desprender de la casa, no te podés desprender de un auto. No, pues esto me lo dio Dios. Lo hablábamos la otra vez, ¿no? De que a veces uno tiene que desprenderse de cosas, pero esto me lo dio Dios. Porque estamos hablando de los cambios, ¿no? De que uno a veces tiene que dejar algo para poder hacer otra cosa. Vos te querés mudar de tu casa y querés ir a otro lugar, te querés ir a vivir a otro lugar, y todo vos decís, no, bueno, pero yo no voy a vender esta casa, porque esta casa me la dio Dios. Y bueno, te va a dar la otra también. Es así. Uno tiene que desprenderse. Pero sin embargo, uno no se preocupa en eso ni por los animales, ni por los ríos envenenados, ni por el... Ay, no, porque el gas es para cocinar, te dicen, ¿viste? Los de los motores. Y yo veo en Estados Unidos las reuniones esas de coches súper potentes, los Monster Cars, que tienen motores V8, V12, V54, no sé. Cada vez le ponen más cosas y cada vez más revolución y todo, y gastan galones y galones y litros de combustibles fósiles que ensucian todo. ¿Todo para qué? Para dar vueltas alrededor. ¿En serio? Realmente la humanidad está estupidizada. Y es porque no estamos espiritualizando las cosas. Porque si viéramos la creación a través del Espíritu, respetaríamos eso. Necesitamos comprometernos a cuidar y a valorar la creación, porque todo es creación de Cristo y refleja su gloria. Y el último punto es el verbo y la revelación. La revelación. Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó, tabernaculizó, hizo un tabernáculo, se mudó como con una carpa al medio de nosotros. Eso es lo que es ese verbo. Y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se aproximó. Él no se aproximó, Él no se puso más cerca. Él se hizo uno de nosotros. No se aproximó, sino que se aproximó. Se hizo un prójimo. Él podría tranquilamente ser el buen samaritano. Él puede ser tranquilamente el hombre que estaba tirado en el piso. Él es uno de nosotros. Siente hambre, siente sed, siente sueño, siente dolor, siente la traición, siente la tristeza, siente la alegría, padece la muerte. Él se aproximó, se hizo uno de nosotros. El verbo se hizo carne. Revela a Dios de manera plena
pero no a través de lo espiritual solamente. Nos da la posibilidad de tocarlo. Dice Juan en la primera de sus cartas, dice, nosotros lo vimos, lo tocamos. Lo que nosotros le estamos contando no es una historia del Espíritu de Jesús, nosotros lo tocamos. Y no nos da solamente una sola cosa, sino que nos da una imagen plena. Cuando reflexionamos sobre la imagen de Cristo y cómo su vida y su ministerio fueron revelando la imagen verdadera de Dios y las intenciones que Dios tenía con nosotros. Cómo Él se quería relacionar con nosotros. Y hay algo que tenemos que entender también. Así como entendemos que Él es antes que todas las cosas y sin Él nadie existiera, Él es lo último. No hay otra cosa más después de Jesús. No esperen una revelación de Dios después de Jesús. Por eso el Corán está errado, porque nos trajo una nueva revelación aparte de Jesús. No hay otra cosa. Por eso los adventistas del séptimo día, los santos de los últimos días, están equivocados. Porque no hay una nueva revelación. La revelación es Cristo. Cualquiera que les diga, yo, un ángel, cualquiera, dice Pablo, que les diga que hay algo más. Esas iglesias que se mueren por una revelación fresca, por algo nuevo, algo que... Flaco, todo lo que necesitas para tu vida espiritual, para tu salvación, está en Cristo. No busques nada más. No hay nada más. Y lo dice el texto de Hebreos. Hebreos dice, Dios no va a mandar otra cosa. Dios no va a hacer otra cosa. Si ustedes pasan por alto a Jesucristo, lo único que les queda por esperar es una horrenda expectación de fuego, destrucción y muerte. Jesucristo lo es todo, no hay más, es la revelación definitiva de Dios y nosotros somos sus reflejos. Como decimos, no somos estrellas, nosotros no emitimos luz propia, nosotros somos lunas, nosotros reflejamos la luz de Cristo, necesitamos de su luz para brillar. Si Él no nos ilumina, nuestra vida está en tinieblas. Por eso nos esforzamos por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Por eso tratamos de ser cada día un poquito mejor. Decía el pastor Charles Spurgeon, dice, Jesús es Dios manifestado en la carne, el verbo hecho carne, la revelación de la gloria de Dios. Es todo lo que debe ser. Jesús es santo en ese sentido. Porque es todo lo que debe ser como Dios. Es todo lo que tenemos. Dice Hebreos capítulo 1:3, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Es la revelación del Padre. Es esa revelación. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. No hay más. No hay más. Eso es todo. Eso es todo. No hay nada más que esperar. No esperen una nueva revelación, no esperen un nuevo movimiento, no esperen un avivamiento, no esperen nada de todas esas cosas. El verdadero avivamiento ocurrió en el Gólgota. Ese fue el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento comenzó cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, el poder de su resurrección resucitó a muchos de los que habían muerto antes. Dice que se aparecían los que habían sido velados hacía una semana, 2, 3 semanas, se aparecían en las casas. ¿Por qué es tal el poder que Dios utilizó, que Dios derramó sobre el cuerpo de Jesús para que éste resucitara, que todo lo que había alrededor de él resucitaba? Y es tal la importancia de la palabra de resurrección, de la palabra de Jesús, del verbo, que Dios a veces tiene que ser muy específico en sus palabras. Y Jesús tiene que ser específico en sus palabras. Cuando Él va a resucitar a Lázaro, lo tiene que llamar por su nombre.
Estaban en un sepulcro y seguramente en ese lugar había muchos otros muertos. Si él hubiera dicho solamente sal fuera, hubieran resucitado todos. Tuvo que ser específico, tuvo que decir Lázaro, sal fuera. Porque el verbo verbaliza, externaliza, es el poder de la palabra. Por eso vamos a la conclusión. Vamos a nosotros y la palabra. ¿Qué nos pasa a nosotros con esta palabra? Como nos dice Santiago en su carta, en el 1.22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, nos dice él. Así que vemos a ese Dios que verbaliza. Recordemos esto, Dios verbaliza por medio de Jesús. Dios habla por medio de Jesús. Dios se expresa por medio de Jesús. Pero esas palabras no son palabras vacías, sino que son palabras que nos desafían, que nos desafían a no ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Por eso tenemos que reflexionar en esto, de no ser oidores de la palabra. No sirve de nada cumplir el domingo si después, hoy a la tarde no. Esto ya pasó. Si yo no reflexiono sobre esto, si yo no lo mastico, si yo no lo rumio, no sé si existe tal verbo, rumiar, pero no sé si es yo rumio o rumeo, no sé cómo es. Y si no nos sentimos desafiados por la palabra, si esta palabra me dice, che, qué bueno que lo expuso, es un buen expositor de la palabra, yo me sentiría contento, pero no te va a servir. Vos tenés que ser un hacedor de la palabra. Tenemos que vivir desafiados por esta palabra, por esta verdad, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso en tu vida? Amén.